Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de estructuras discretas, ¿no? Con ustedes. Ya, vamos a ver la materia de estructuras discretas. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 1, que es lógica de predicados. ¿Ya? La lógica de predicados es un predicado o un esquema proposicional en una variable. Básicamente es un enunciado con la presencia de una variable. Y esa variable, al reemplazarla por un valor constante, vamos a obtener lo que es una proposición, ¿no? Las proposiciones ya las habíamos visto en el tema anterior, ¿no? Lógica proposicional. Vamos a definir entonces. Vamos a usar la siguiente simbología. Para los predicados se utiliza lo que es P, Q, R. Solamente que ahora ya no son letras minúsculas como las proposiciones. Ahora vamos a ocupar letras mayúsculas, ¿ya? ¿Qué más? Las variables, refiero a variables por las letras X, Y y Z en minúscula. Constantes, A, B, C, también letras minúsculas. Los conectores son los mismos. Me refiero a la negación, el I, el O, la condicional, la bicondicional, ¿no? Siguen siendo los mismos conectivos. Después, símbolos de verdad, verdadero y falso. Símbolos de veracidad. V mayúscula para verdadero y F mayúscula para falso, ¿no? ¿Qué más? Ah, esto de aquí. Cuantificadores. Esto es lo nuevo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cuantificadores tenemos? Hay dos cuantificadores. Este El de acá. universal, Ya. ¿Y cuál es el otro? el existencial. Existencia. Existencia. Muy bien. Universal. Y este de aquí es el existencia. Existencia. ¿Ok? La A al revés y la E al revés. Bueno, son parecidas, ¿no? Este de aquí se lee para todo, para cualquier, para cada. Este se lee existe. Se lee hay. Y hay al menos yo. ¿Ya? Para los cuantificadores. ¿Alguna otra simbología? El símbolo de igualdad, que ya lo conocen, y el símbolo de función. Bueno, las funciones se escriben con, igual lo vamos a ver más adelante, FGH. Funciones. Al igual que en las proposiciones, todos los predicados trabajan los conectivos lógicos, la negación, la conjunción, la disjunción, la condicional y la bicondicional.
Eso se llama las fórmulas bien formadas de las lógicas de predicados. Como teníamos las fórmulas bien formadas de proposiciones, también existe para los predicados. A eso también vamos a añadirle de estos acá, los cuantificados. Vamos a ver. Entonces, en resumen, vamos a tener algo así. Que también se conoce como predicado, ¿no? Vamos a tener P de X. Y puedo decir X es par. ¿Ya? Este de aquí está escrito en lenguaje natural y este de acá está escrito en lenguaje formal. ¿Ya? ¿Por qué lenguaje formal? Son puros símbolos. En la representación simbólica de esto. ¿Cómo se lee esto? X es par. Aquí P de X. Bien. Estos predicados tienen la siguiente propiedad. Aparte de tener justamente esa X, que es una variable, de ahí el nombre, ¿no? De que solo tienen una variable. También existen los que llevan dos variables, pero nosotros nos vamos a centrar en dos de una variable. Tienen las siguientes propiedades. Dice que hay por lo menos un nombre o valor constante, ¿ya? Que a reemplazar X convierte la expresión en una proposición, ¿ya? Convierte esta expresión en una proposición. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de hablar de X números, yo voy a hablar de 2 es par? Ahora sí, eso les acuerda, ¿no? Una proposición. ¿Por qué es una proposición? A ver, ¿por qué esa frase es una proposición? Porque está afirmando algo. Ya, porque está afirmando algo o porque podemos expresar, ¿no? Si es verdadero o falso. En este caso, esta proposición es verdadera, ¿no? Proposición verdadera. Efectivamente, el número 2 es un número par. Y justamente por eso se llama esto esquema proposicional. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar definir un montón de estas expresiones. Y simplemente podemos hacer lo siguiente. En lugar de hablar de P de X, yo puedo decir P de 2 y decir que 2 es par. Esto de aquí es predicado. Y esto de acá ya no es un predicado. Ahora es una proposición. ¿Ya? Y aparte de eso, una proposición singular. Obviamente, al ser una proposición, tiene su valor de verdad, tiene sus operaciones lógicas, tiene sus tablas de verdad, como en el anterior tema. Se puede ocupar las leyes proposicionales, se puede ocupar las reglas de inferencia, todo lo que habíamos visto hasta este punto, ¿no? Del tema anterior. Así que este predicado yo puedo transformarlo en una proposición, dándole un valor a X. Eso nos dice. Esa propiedad cumple cualquier predicado, ¿ya? Para saber si un predicado está bien planteado,
Sencillo, ¿no? Reemplazando X, no, se convierte en una proposición. Cualquier valor. Bueno, no cualquier valor, ¿no? Hay por lo menos un valor constante que reemplazando X lo transforma en una proposición. Y no es siempre cualquier valor. En este caso, si yo dijera Mario es par, eso no tiene sentido, ¿no? Hay que tener cuidado igual en qué universo se está basando nuestro predicado. En este caso, podríamos trabajar con el universo de los números naturales, ¿no? Los n. Y ahí podemos definir valores para x. Por ejemplo, si yo dijera p de 1, sería 1 es par. ¿Sigue siendo una proposición? Sí, es una proposición singular, pero ¿cuál es el valor de verdad? Sería falso, ¿no? Y ahí justamente tenemos esto de P de 1 es falso, mientras P de 2 es verdadero. Y bueno, esos son los predicados. Tienen sus operaciones. También tenemos las raíces. Bien, vamos a hablar de raíz. Raíz de un predicado. ¿Ya? Raíz o solución. Se dice que A, que pertenece a un universo dado, es raíz de P de X. Sí y solamente sí, el valor de verdad al reemplazar P de X, en este caso ya no estamos hablando de X, sino de A, P de A, es verdadero. En este caso nosotros podemos afirmar de que 2 es raíz de este predicado, ¿no? ¿Por qué? Porque al reemplazarlo es una proposición verdadera. En cambio, el número 1 no es una raíz, dado que al reemplazarlo, su valor de verdad nos va a dar falso. Bien. Vamos a hablar entonces de cuantificadores. Teníamos el universal. ¿Cómo se escribe? Como un predicado se escribe para todo X, P de X. Y esto se llama proposición universal. No se olviden, proposición universal. Y cuando el cuantificador es existencial, es una proposición existencial. Ojo con esto, ¿no? Aquí se escribe así. 2 puntos, el universal es con coma, el existencial es con 2 puntos. Ahí. Proposición existencial. ¿Ya? En este caso, X es nuestra variable, ¿no? La variable X. ¿Bien? Ahora, existen dos formas de obtener proposiciones a partir de predicados. Vamos a obtener una proposición a partir de un predicado. Es decir, vamos a tener aquí un predicado que sea P de X. Predicado. Hay dos formas de transformar ese predicado en una proposición. La primera es asignándole un valor constante a X. Es decir, vamos a reemplazar X por un valor conocido, un valor constante. ¿Cómo va a quedar?
nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar así. P de A. Valor constante conocido es P de A. Y otra forma de encontrarlo es cuantificando, es decir, utilizando cuantificador. Y existen dos posibles resultados. Para todo X, P de X, y existencial de X, P de X. A esta de acá ya la conocemos. Se llama proposición singular. Y a esta de acá la llamamos proposición universal. Y a la de acá abajo se la conoce como proposición existencial. ¿Sí? Esas son las dos formas de obtener una proposición a partir de un predicado. ¿Ya? Ya sea reemplazando X, dándole un valor constante, o cuantificar. Vamos a ver la negación de cuantificadores. Por ejemplo, la negación de para todo X, P de X, nos da como resultado cuantificador existencial. En la negación acompaña el predicado. Lo mismo para el existencial. Tenemos así. El existencial se transforma en un cuantificador universal y la negación acompaña a nuestro predicado. Esta es la negación de los dos cuantificadores. Y bueno, hasta aquí es todo lo referente a predicados y proposiciones. Vamos a ver ahora lo que conocemos como... Disculpa, ¿podés volver atrás? Está copiando. Ay, 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 perdón. Ahí. Ya está, muchas gracias. Ok. Vamos a ver entonces lo que conocemos como proposiciones categóricas. Para las proposiciones categóricas, tenemos 4 proposiciones categóricas. ¿Ya? Vamos a describir en su lenguaje natural cómo se estructura y cuál es su fórmula cuantificacional, cómo se escribe con símbolos. La primera es la universal afirmativa. La universal afirmativa nos dice todo S es P. Todos los S son P. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Y se escribe de esta forma. Para todo X, S de X, entonces P de X. Su letra que lo representa es la letra A. Ahora, la E es la existencial afirmativa. Perdón. Universal negativa. Nos dice ningún S es P.
para todo X, S de X, entonces, no P de X. Tenemos I, se llama existencial afirmativa. Otros lo llaman particular. Igual afirmativa, ¿no? Y nos dice algún S es P. Y es así, existencial de X, S de X y P de X. Básicamente la universal trabaja con la condicional y la existencial va a trabajar con la I. Ahora la última, que es la existencial negativa. Nos dice algún S no es P. Existencial de X, S de X y no P de X. Y esa es la última proposición categórica. ¿Sí? ¿Dónde ocupamos las proposiciones categóricas? Justamente para hacer inferencia de predicados. Esto habíamos dicho que está en lenguaje natural. Y esto está en lenguaje formal, ¿no? Y esto de aquí se ocupa para hacer demostraciones. Después de eso, tenemos algunas reglas de inferencia lógica. Reglas de inferencia, pero en predicados. Para estas proposiciones en específico. Existe la primera. Voy a copiarlo por acá. La primera es la especificación universal. ¿Ya? Especificación universal. Se abrevia EU. Y consiste de inferir de una proposición universal a una proposición singular o, bueno, una proposición singular. ¿Ya? Esa es la especificación universal. Ahora, la generalización de tipo universal podría decirse que es el paso inverso. Y consiste básicamente en inferir a partir de una proposición singular en una proposición universal. Número 3. Tenemos la otra especificación que es de tipo existencial. Se abrevia EE. Y parte de una proposición existencial para inferir una proposición singular. Tenemos acá generalización existencial. ¿Ya? Es al revés. Tenemos PDA y llegamos a P de X, P de X. Y ahí tenemos 4 nuevas reglas, ¿no?, de inferencia que se ocupan para este tipo de inferencia de predicados. Y bueno, aquí terminaría lo que es
La lógica de predicados para predicados en una variable. Generalmente las demostraciones que se hacen son más enfocadas en este tipo de predicados, ¿no? Rara vez toca demostraciones con predicados en una variable. Lo de dos variables ya es complementario, básicamente. Creo que les pasé estos apuntes, podrían revisarlo ahí. Lo que nos interesa más son estas reglas acá. Lo más probable es que sí pregunten una demostración de cualquiera de este tipo. Y es justamente eso lo que quiero explicar con el siguiente ejemplo. A ver, un ejemplo. Yo voy a hacer el siguiente argumento, ¿ya? Vamos a decir, todos los hombres son mortales. Por lo tanto, bueno, voy a afirmar que Juan es hombre. Por tanto, Juan es mortal. Esto de aquí es mi argumento. Es una inferencia lógica. Si ustedes se dan cuenta, esta es mi primera premisa, mi segunda premisa y esta es la conclusión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé que esta inferencia lógica es válida? Antes habíamos visto, ¿no? Que si teníamos todo esto, o si teníamos esto de acá, ¿qué se llaman estas reglas? Son reglas de inferencia, ¿no? Inferencia lógica. Si utilizábamos estas reglas a partir de estos dos, de estas dos premisas, haciendo una sucesión de pequeñas inferencias que conocíamos como válidas, es decir, usando las reglas de inferencia, nosotros teníamos que concluir en lo que se quería demostrar, ¿no? En este caso, la conclusión, que es Q. Pero ahora tenemos esto de acá. ¿Cómo puedo yo transformar esto en una de esas proposiciones? Obviamente no voy a poder hacerlo con los conocimientos, solamente con los conocimientos del anterior tema, ¿no? De ahí justamente es que parte que esto es una inferencia lógica de predicados. En el momento en que ustedes vean un cuantificador, ya sea todos, ningún, algunos, algunas, van a pensar directamente de que hay que plantear predicados. Ya no vamos a plantear proposiciones. Así que la solución sería definir esos predicados. Vamos a describir entonces, sean los predicados, y vamos a definir nuestros predicados en una variable. Primer predicado que encontramos, hombres. Segundo, mortales, ¿no? Por ejemplo, h de x, le puedo decir x es hombre. Y m de x como x es mortal. Y obviamente esto es un predicado, ¿por qué? Porque reemplazar x con cualquier nombre conocido
podemos determinar que si es verdadero o falso, ¿no? Igual acá, si es verdadero o falso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Tengo Juan es hombre. Podría ser esto de acá, ¿no? Como también podría tener Q. Juan es mortal. Pero de nada me va a servir estos predicados con estas proposiciones. No voy a poder utilizar reglas de inferencia con estos de aquí. Y justamente es por eso de que podemos transformar estos predicados en proposiciones singulares, ¿no? En lugar de hablar de h de x, vamos a hablar de x igual a Juan. Así que h de j. Y en lugar de hablar de x es mortal, estamos hablando de que Juan es mortal. Aquí se identifica con la letra minúscula, con la primera letra minúscula del nombre, ¿no? J y J. Y ahí tenemos dos proposiciones singulares. Estas sí son proposiciones, sí se pueden usar las reglas de inferencia entonces. Pero estos dos son predicados. Obviamente, así como están, no los puedo representar. Debo interpretar esta primera premisa de aquí, ¿no? Que nos dice todos los hombres son mortales. ¿Bien? Y ahora vamos a escribir eso acá. La premisa 1. Ya hemos identificado que es una proposición de qué tipo. Dice todos, ¿no? ¿Será que es universal o que es existencial? Universal. Universal. Universal, ¿no? Cuando veo todos, pienso en universal. Aparte de eso, dice todo H es M. Todos los hombres son mortales. Hemos identificado hombres como H de X y mortales como M de X. ¿Qué proposición categórica es esta? La premisa 1. De las que vimos anteriormente. ¿A cuál de estas cuatro se parece? A esta o a esta. A la A, a la E, a la I, a la O. A la A. A la A, ¿no? Entonces, identifico. Todos los hombres son mortales, es una proposición universal y es una proposición categórica, es la universal afirmativa. Estamos afirmando que todos los hombres son mortales. Y eso en lenguaje formal se escribe de esta forma. Para todo X, H de X, todos los H son M de X. Y ahí está nuestra primera premisa. El lenguaje formal y aquí arriba está el lenguaje natural. Premisa 2 nos dice Juan es hombre. Y ya hemos definido estas proposiciones. Así que Juan es hombre se está representando como H de J. Ya no estoy utilizando las P minúsculas, las Q minúsculas, ¿no? Cuando tenemos predicados, siempre hay que ocupar los mismos predicados, ¿no? Recuerden que se puede transformar predicados en proposiciones singulares. Premisa 3, bueno, no hay premisa 3. Es la conclusión directamente, ¿no? ¿Cuál es mi conclusión? Nos dice que Juan es mortal. Y yo estoy representando a Juan es mortal como M de J. M de J es Juan es mortal. Y bien, tenemos proposición, proposición, y la conclusión también es una proposición. Está bien planteado. Ahora, para hacer la demostración, vamos a hacer igual que en el tema anterior, ¿no? Se pone demostrar
hay que demostrar la conclusión a partir de las premisas, ¿no? M de J. 1. Para todo X, H de X, entonces M de X. Premisa. Número 2, H de J. Bien. Y ahí está planteada nuestra demostración. Otra premisa acá. ¿Ya? Entonces aquí podríamos hacer esta H con esta H. No recuerden que se parecen. Sí, se parecen. Había incluso una regla que nos decía esto, ¿no? Entonces Q, afirmo P, se afirma Q, ¿no? ¿Qué regla es esa? Ponen. Modus ponens, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente no puedo ocupar eso. ¿Por qué? Porque esto de acá no formaba parte, no había ningún cuantificador ahí. Para eso justamente, antes que nada, siempre van a utilizar las nuevas 4 reglas que hemos visto a su momento, ¿no? Y vamos a utilizar la especificación universal para la premisa 1. Yo puedo definir H de A, entonces M de A. Pero aquí no voy a ocupar o no voy a poder ocupar esa H de A. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de una misma proposición. H de J no es lo mismo que H de A. Así que en lugar de eh, en lugar de definir en A, vamos a definir en J. H de J y M de J. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a resaltar, ahora sí, la premisa 2 es el antecedente de la premisa 3 y se ocupa el modus ponens de la premisa 3 y la premisa 2. Ahí, ¿no? ¿Qué se afirma? Se afirma Q. En este caso, si afirmamos H de J, se está afirmando el consecuente que es M de J. Y ahí queda demostrado. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro ejercicio. A ver. Si no me equivoco, tenía uno por acá.
A ver, dice lo siguiente. Todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. ¿Ya? Primera premisa. Segunda premisa, todos los buenos lógicos se activaron los subtítulos. No sé ni por qué aparecen los subtítulos. A ver, creo que ahora sí se desactiva. Dice todos los buenos lógicos son, bueno, se harán ricos. Dice Juan estudia informática. Por tanto, Juan será rico. Ya. Nos pide demostrar formalmente la validez de ese razonamiento. Bien, vamos a identificar primero qué predicados podemos sacar de acá. Tenemos este de aquí, estudiantes de informática. Todos los estudiantes de informática son buenos. Todos los buenos lógicos se harán ricos. Dice que Juan es estudiante de informática. Por tanto, Juan será rico. Vamos a definir esos predicados. Vamos a decir, sean los predicados, sean los predicados primero E de X, X estudia informática, puede ser E de X, Y de X tal vez, por informática. Después B de X de buen lógico, X es buen lógico. Y tenemos R de X para X se hará rico. ¿Ya? Vamos a definir proposiciones. Proposiciones singulares. Necesitamos Juan estudia informática. Es decir, que Juan es estudiante de informática. Y que Juan será rico, ¿no? Aquí es R de J. Juan se hará rico. Directamente vamos a poner demostrar, los puntos, y vamos a ir formalizando, ¿no? En este caso, nuestra conclusión nos dice Juan será rico. Juan será rico corresponde a esta proposición, ¿no? R mayúscula de J.
Nuestra primera premisa nos dice, todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. ¿Qué proposición categórica es? Universal, ¿de qué tipo? Afirmativa, ¿no? Universal afirmativa. Para la segunda, igual es universal afirmativa. Y con eso podemos escribirlo, ¿no? Esta es una proposición singular y esta otra es otra proposición singular. Todos los estudiantes de informática, todos los E son B. Sería para todo X, todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Premisa. Segunda premisa. Para todo X, todos los buenos lógicos, todos los B, son o serán ricos, ¿no? R de X. Otra premisa. Número 3. Juan estudia informática. Es esta proposición de aquí, E de J. Premisa. 4. Ahora sí, ¿no? Tenemos las tres premisas. Hay que definir e inferir esta conclusión a partir de estas tres. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Vamos a ocupar las especificaciones, ¿no? ¿De qué tipo en este caso? Vamos a ocupar especificación universal. Especificación universal de... ¿Qué constante tenemos que ocupar? Tenemos que ocupar la constante J. Es decir, que vamos a definir esto de aquí. Sería E de J. Entonces, B de J. Otra especificación para la segunda. B de J. Entonces, R de J. Especificación universal de la 2. 6. Si ustedes hacen un silogismo hipotético entre 4 y 5, ¿qué nos va a quedar? EBBR. ¿Qué queda? E de J. Entonces, Y R de J. R de J. Correcto. Ahora esa R de J va a ser afirmada, ya que el antecedente E de J lo estoy afirmando, ¿no? Modus ponens de 3 y de 6. Tenemos una premisa nueva que es R de J. Y ahí queda demostrado. Tenemos R de J, ¿no? Lo que estábamos buscando. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos resuelto? Entonces, uno de los primeros pasos que deberíamos seguir sería es universal. Sí, correcto. Uno de los primeros pasos siempre va a ser las especificaciones. Puede ser que aquí esté cuantificado existencialmente o que esté cuantificado universalmente, como es este caso. ¿Ya? En sí, tenemos esta inferencia que está escrita en lenguaje natural. Tenemos que definir nuestros predicados, definir proposiciones si es que existen. En este caso sí existen, ¿no? Las proposiciones. Y con estas proposiciones y estos predicados formulamos nuestra demostración, ¿no?
Lo que se demuestra siempre va a ser la conclusión. La conclusión siempre va a terminar con, bueno, va a empezar por tanto, por lo cual, por consecuente. Y generalmente es la última línea de todo el argumento, ¿no? Eso es lo que se demuestra y definimos cada uno de nuestras premisas, ¿no? En este caso, la primera premisa es una universal afirmativa, una proposición categórica. La segunda igual es una proposición categórica, nos sirve para traducirlas al lenguaje formal. Y en el caso de la tercera premisa, pues es simplemente esta proposición singular que teníamos aquí, ¿no? Con todo eso, siempre vamos a empezar con especificaciones si tenemos cuantificadores. Y de ahí van a ver que de aquí para abajo solamente se han ocupado con estas premisas reglas de las anteriores, ¿no? Las reglas de diferencia. Silogismo hipotético y modus ponens son reglas de diferencia para proposición, ¿no? Solamente estas dos son nuevas, que las hemos visto aquí arribita, ¿no? En proposiciones categóricas. De ahí no cambia nada más, la metodología de demostración es la misma. Se puede hacer igual demostración condicional y demostración indirecta. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Entonces no hay mucho cambio si es todos o algunos, ¿no? En este caso de los cuantificadores. ¿Cómo? En este caso estos cuantificadores no cambian mucho si es todos o algunos, ¿no? Ah, correcto. Hay una forma de diferenciar rápidamente si la demostración se hace por proposiciones, que fue el tema anterior que hemos visto, o por predicados. El principal indicio es justamente esta palabra. Si vemos que dice todos, automáticamente tengo que definir predicados. ¿Por qué? Porque los predicados son los únicos que nos permite formular proposiciones de tipo cuantificado, ¿no? Ya sea universal o existencial. Así que sí, si ustedes ven aquí todos, ninguno, alguno, alguien, algún, automáticamente tienen que pensar de que van a ocupar predicados para hacer esa demostración. ¿Ya? Eh, bien, quería pedirles permiso por esta ocasión, terminar un poco más antes. Tengo un examen a las 1. Y quería ir preparando, ¿no? Mi material para ingresar. ¿Ya? Disculpe, ¿Alguna ¿va, otra consulta? Sí, dime. va a poder enviar estos PDFs al grupo o no se puede? Sí, los he estado enviando. Creo que el anterior no lo he enviado. Esto se los paso en PDF y también la clase lo, lo subo a YouTube, así que no se preocupe. Ya, Más gracias. bien, vamos a guardar, voy a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.